Ok, entonces para el curso de Química 1, hoy viernes pues se trabaja con otras carreras y vamos a hacer un nuevo video sobre números cuánticos. Entonces, yo trabajé esta tabla de manera de ahorrarles, de condensar la información para que entendamos sobre los números cuánticos sin tantas complicaciones, pues de una manera sencilla. Esa es la idea, esa es la premisa, entonces vamos a comenzar a trabajar. Como vamos a hablar del átomo, pues voy a dejar aquí un átomo de carbono que nos va a servir para ilustrar toda esta información. Y pues bueno, vamos a ir trabajando por partes, así que primero el título es números cuánticos y los vamos a trabajar, como les acabo de mencionar, están muy relacionados con la configuración electrónica y por supuesto que no hay que olvidar lo que aprendimos allí. Entonces, números cuánticos, trabajemos el primero, son 4 números distintos los que vamos a poder trabajar. Estos números cuánticos nos brindan información sobre el electrón que querramos, ¿sí? Nos dicen 4 datos importantes sobre cada electrón y por lo regular siempre sacamos los números cuánticos del último electrón. O sea, imagínense acá está nuestro átomo, tiene diferentes capas, ¿verdad? En el centro está el núcleo, alrededor pues un orbital, otro orbital, como diferentes niveles de energía en donde podemos encontrar a los átomos, a los electrones, perdón. Entonces tenemos acá núcleo, un nivel de energía, otro nivel de energía, y así nos vamos hasta aproximadamente, pues llegamos al número 7. Entonces tenemos cada nivel de energía. Y pues bueno, los electrones están en los niveles de energía. Se recuerdan que en el nivel 1 solo tenemos al subnivel S, que solo tiene un orbital, o sea que solo pueden haber 2 electrones. Y aquí los estamos viendo. El nivel 1 lleno con 2 electrones. El nivel 2 de energía ya trabaja con el subnivel S y el subnivel P, que el subnivel S tiene un orbital con 2 electrones. El subnivel P tiene 3 orbitales que puede tener hasta 6 electrones. O sea que el segundo nivel de energía se llena con 8 electrones. Pero ¿por qué no hay 8 dibujados allí? Pues porque es un átomo de carbono. Es el número 6 en la tabla, solo tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso está representado de esa manera. Pero entonces, vamos a trabajar con el último electrón que se colocó en el último nivel de energía. Entonces, a ese último electrón de cada átomo le vamos a sacar los números cuánticos. Se puede trabajar con el penúltimo, sus números cuánticos cambian. Con el antepenúltimo, sus números cuánticos también van a cambiar. Entonces, los números cuánticos son exclusivos para cada electrón, ¿sí? Eh, de una vez hago la aclaración que debido al tiempo con ustedes, solo voy a trabajar con átomos eléctricamente neutros. Es decir, que no varía su cantidad de electrones, que están tal y como están en la tabla periódica. El carbono tiene el número atómico 6, o sea que estamos trabajando con 6 electrones. El hidrógeno tiene el número 2, vamos a ver, hidrógeno 1. 1, entonces vamos a trabajar solo con un electrón. Así vamos a ir utilizando los átomos pues de esa manera. No vamos a trabajar con iones cuando han ganado o perdido electrones porque eso hace que cambien sus números cuánticos. Pero por motivos de tiempo vamos a trabajar con átomos eléctricamente neutros, o sea, normales. Ni han ganado ni perdido electrones. ¿Para que pues los números cuánticos sean justamente los correctos? ¿Verdad? Entonces, trabajemos este tema. Vamos a trabajar o a poder visualizar 4 números cuánticos. Son el número cuántico principal que se representa con la letra N. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que tiene el número cuántico principal? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 aproximadamente, pero los más usados son del 1 al 4. Define el nivel, la energía del nivel principal, ¿dónde podría estar el electrón? Entonces, el número cuántico principal lo sacamos del nivel de energía.
Así de sencillo. Entonces hay que ver el nivel de energía en el que esté nuestro último electrón. Por eso les ponía de ejemplo el átomo de carbono. Su último electrón está colocado en el nivel 2. Como es el nivel 2, su número cuántico principal sería el 2. Así de simple. Vemos en qué nivel de energía está y se lo colocamos. Y ese va a ser su número cuántico principal. Ahora, la información de cada uno es importante también. El número cuántico principal define la energía del nivel principal donde podría estar el electrón. Eso se relaciona con la distancia media de los electrones al núcleo, o sea, qué tan lejos están esos electrones del núcleo del átomo. Si ustedes ven, acá en este esquemita del átomo, que por eso lo puse aquí cerca, en el núcleo vemos a los neutrones y protones. El nivel 1 de energía es el más cercano al núcleo, entonces los electrones allí están bastante cerca. El nivel 2 ya se aleja un poquito más, o sea que mientras mayor sea el nivel de energía, más lejos están los electrones del núcleo. Eso nos lo dice nuestro número cuántico principal también. Como es relacionado al valor, al nivel en el que está el electrón, nos dice qué tan lejos está. Por ejemplo, que aquí fuera el número cuántico principal 7, es lo más lejos que va a estar un electrón de acá, ¿sí? Entonces, pues bueno, solamente hay que relacionarlo con el nivel de energía en el que esté nuestro electrón. Y nos dicen el volumen del orbital, o sea, qué tanto espacio ocupa. Mientras más grande sea el nivel, mayor sea el número cuántico principal, mayor volumen tiene ese orbital. Si es con verlo acá, ¿verdad? Nivel 1, el orbital es pequeño. Nivel 2, los orbitales son más grandes. Entonces, hay que relacionar estas tres características con el número cuántico principal. Bueno, vamos a ir entendiendo cada uno, ¿verdad? Cualquier duda, como les dije a un inicio, la tienen que ir haciendo en el mismo momento. Entonces, pasemos al número cuántico secundario. Algo más, lo voy a agregar aquí de una vez. Para escribir los números cuánticos de un elemento, por ejemplo, ahí tenemos el átomo de carbono. Entonces, el átomo de carbono, sus números cuánticos van a ir entre paréntesis y separados por coma. El último electrón del carbono está en el nivel 2, entonces su número cuántico principal es 2, coma, que va a ir a la par el número cuántico secundario, en este mismo orden, ¿sí? Entonces, así los vamos a ir colocando. El número cuántico secundario se va a representar con la L. Ahora, este también se le llama número cuántico secundario o azimutal. Bueno, entonces aquí el valor de L o del número cuántico secundario comienza desde 0 y hasta puede llegar a n-1. O sea que sus posibles valores van de 0 a, dependiendo. Si el número cuántico principal es 2, ¿cuánto es 2 menos 1? A ver, resten por favor y me dicen. 1. 1. Quiere decir que el valor posible para el número cuántico secundario L, cuando el número cuántico principal es 2, puede ser 0 o puede ser 1, nada más. Cuando el número cuántico principal es 3, el valor de L puede ir de 0 hasta, ¿cuánto es 3 menos 1? 2. 2, ¿verdad? Entonces puede ir por 0, 1 o 2. Y bueno, antes de que les dé el chivito de que esto sea más fácil, veamos qué información nos brinda el número cuántico secundario. Define la energía de los subniveles en que se divide cada nivel principal. Nos habla de los subniveles. Entonces, el número cuántico secundario sí depende del principal, pero podemos relacionarlo a los subniveles. ¿Alguien se recuerda qué letras representan a los 4 subniveles?
A ver, la letra del subnivel más pequeño, ¿cuál era? S. Muy bien. S. El siguiente. P. P. D. Luego D. D. Y el último. F. F. Excelente. O sea que el número cuántico secundario depende de los subniveles S, P, D y F. Entonces, le vamos a asignar un valor específico a cada subnivel. Y nos dice la superficie de los orbitales. Esa es la información que nos brinda. Ahora, pasemos de una vez a ver el número cuántico secundario antes de que se me distraigan ahí. Entonces, el número cuántico, secundario, tiene un valor según el tipo de orbital. Entonces, veamos acá. Esta es la parte importante. El número cuántico secundario o azimutal, que ese es su otro nombre, que se representa con la letra L, depende del tipo de orbital en el que esté ese último electrón de toda la configuración electrónica de un átomo, el último que colocamos. Entonces, imagínense esto, 4s1. Digamos que la configuración electrónica de un elemento terminó en 4s1. 4, el número grande, representa el nivel. Entonces, ese va a ser su número cuántico principal. El nivel de energía es 4, su número cuántico principal es 4. Fácil. Ahora, ¿cuál va a ser su número cuántico secundario? Si según la teoría, puede ser de 0 hasta, si su nivel es 4, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3. 3. O sea que en este caso, como este electrón está en el nivel 4, el nivel secundario, el número cuántico secundario puede tener los valores de 0, 1, 2 y 3. ¿Pero cuál le asignamos? Fácil. Solo tiene que ver el tipo de orbital, o sea, el subnivel. Si está en el subnivel S, al número cuántico secundario le asignamos el número 0. Esta tablita la tiene que tener ahí, la tiene que aprender. Si está en el subnivel P, le asignamos el valor de 1. Si está en el subnivel D, le asignamos el valor de 2. Y si está en el subnivel F, le asignamos el valor de 3. Entonces, en este caso, si es 4S1, a esa S le corresponde el número 0. 0. Entonces, por eso aquí va 4,0. Significa nivel 4, subnivel S. Porque el 0 representa esa letra. Como son números cuánticos, no podemos poner letras, ¿verdad? Entonces, le asignamos un número a cada subnivel. 0 para S, 1 para P, 2 para D y 3 para F. Entonces acá esto que va entre paréntesis, que todavía nos falta porque son 4 números cuánticos. Llevamos 2. Entonces 4 es que está en el nivel 4. 0 es que está en el subnivel S. Entonces así asignamos el valor para el número cuántico secundario. Pues esta tablita que está aquí rodeada, pues es importante tenerla. Esto ustedes ya lo saben, que el subnivel S tiene un orbital, por lo tanto solo 2 electrones, que el subnivel P tiene 3 orbitales, por lo tanto tiene 6 electrones, que el subnivel D tiene 5 orbitales, por lo tanto 10 electrones, porque hay 2 en cada uno, a 5 por 2, 10. F tiene 7 orbitales, por 2 electrones cada uno, tiene 14 electrones. Esta información ya la conocíamos. Ahora le asignamos un valor para el número cuántico secundario. Le asignamos un valor a L, al número cuántico secundario. 0 para S, 1 para P, 2 para D, 3 para F. Vale. Ya llevamos 2 números cuánticos. Uno depende del nivel, otro del subnivel. Pues bueno, veamos los últimos 2, que van a ver que son más sencillos. Si no habían copiado algo, me dicen para regresar, por favor. Acá el siguiente número cuántico se llama número cuántico magnético.
M sub L. Entonces se representa con la letra M con una L como subíndice. Entonces se llama número cuántico magnético. Este depende del número cuántico secundario. O sea, si lo podemos ver así, los números cuánticos dependen cada uno del anterior, ¿va? Entonces el número secundario depende del principal. El magnético depende del secundario y el de spin, bueno, también depende del magnético. Entonces podemos verlos así, van en cadenita. Uy, no quería mover esto. Ahí está. Entonces, veamos, porque todos se relacionan entre sí. El número cuántico magnético, M sub L, va a tener valores como en una recta numérica, desde menos, pasando por el 0, hacia más. Entonces, ¿cuántos valores va a tener? Depende de esta pequeña fórmula. 2 por L más 1. A ver, ¿quién es L? El número cuántico secundario. Excelente. El número cuántico secundario. O sea que si le asignamos el valor de 1 a L, ¿cuántos posibles valores va a tener el número cuántico magnético? Pues 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 valores. ¿Cuáles van a ser esos valores? Menos 1, 0 y más 1. Si a L le asignamos el valor de 2, 2 por 2 es 4, más 1, 5. M sub L va a tener 5 valores. ¿Cuáles van a ser? Pues, ¿qué está antes del menos 1? Pues el menos 2. Entonces, ya menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y cualquiera de esos 5 valores van a ser la respuesta. Depende de la orientación de los subniveles en el campo magnético del átomo. Y se define gracias a los orbitales. Entonces, antes de que se me asuste y diga, ¿cómo voy a saber yo cuál es el campo magnético del átomo? No es tan complicado. Para M sub L utilizamos el diagrama de orbitales, pero no hay que hacerlo de toda la configuración electrónica, sino solo del último electrón. Entonces, bueno, no sé si cómo van acá con esta definición antes de pasar al ejemplo y para que me lo entiendan mejor. ¿Nadie está copiando? Sí, Miss. Ah, va. Entonces, acá, pausa entonces en el número cuántico magnético. Esta fórmula no nos da el resultado, sino solo nos dice cuántos valores tiene el número cuántico magnético. Si L vale 0, sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Solo tiene un valor, que sería 0. Si L vale 1, esto va a tener 3 valores, menos 1, 0 y más 1. Si L vale 2, esto va a tener 5 valores, que va a ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Si L vale 3, esto va a tener 7 valores. 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 valores, que va a ir desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces, siempre va a depender del orbital en el que estemos trabajando. Ahora, ¿por qué? Recuérdese del número de orbitales. Si L vale 0, significa que está en el subnivel S. Y el subnivel S solo tiene un orbital, por eso solo tiene un valor, que se le asigna el 0. Si L es igual a 1, ahí tenemos el subnivel P, que tiene 3 orbitales, por eso tiene 3 valores. A un orbital le ponemos menos 1, a otro 0 y al otro más 1. Si L vale 2, significa que estamos hablando del orbital, del subnivel D. El subnivel D tiene 5 orbitales, por eso M sub L tiene 5 posibles resultados. A cada orbital le asignamos un número. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Si L es igual a 3, significa que estamos hablando del subnivel F. F tiene 7 orbitales, por eso el número cuántico magnético, M sub L, va a tener 7 posibles valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Porque le asignamos uno de estos números a cada orbital. ¿Y cuál elegimos? Pues depende hasta qué orbital llenamos con el último electrón. Entonces ahorita se los explico ya con dibujitos, ¿verdad? Porque solo dicho a veces no se entiende. Entonces pasemos ya al ejemplo. No sé si terminamos de copiar acá lo más importante.
¿Podemos avanzar? Sí, Miss. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Entonces, ya íbamos bien hasta el número cuántico secundario. Pues veamos esta parte. Esto no se ve tan glorioso porque está hecho con el mouse, no con mi lápiz óptico, pero no estoy en esa compu. Entonces veamos. Estábamos trabajando con 4S1, ¿verdad? Dijimos que 4 era el número cuántico principal, es n, el nivel. Le pusimos el número 0, el número cuántico secundario, o sea, AL, porque está en el subnivel S. Entonces, 0 le corresponde el 0. Ahí está, 4,0. Ahora, el número cuántico magnético depende del valor de L. Como en este caso es 0, 2 por L, que es 0, nos da 0, más 1, pues nos da 1. Solo tiene un posible valor, que en este caso es 0. Entonces, como solo tiene un orbital, solo tiene 0, no importa si el electrón queda hacia arriba o hacia abajo, le asignamos el valor de 0. Ahora bien, ¿cómo sabemos cómo colocar al electrón? Si hacia arriba o hacia abajo. Eso importa mucho, porque el siguiente número cuántico se llama el número cuántico de spin, y ese depende. Si el electrón queda hacia arriba, es más un medio. Si el electrón queda hacia abajo, es menos un medio. Entonces, ¿cómo sé para dónde colocar la flecha? Entonces, antes de avanzar al número cuántico de spin, quiero que recordemos unas reglas. Las reglas a considerar. Estas reglas que vimos para configuración electrónica y diagrama de orbitales, no las podemos olvidar para este punto. Las reglas del llenado de Aufbau nos sirven para escribir la configuración electrónica en el orden correcto, empezando desde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así, en orden, ¿verdad? Pero para ver el número cuántico de spin tenemos que recordar la regla del llenado de orbitales de Hund, que nos dice que primero llenamos, por ejemplo, el orbital S. La primera flecha va hacia arriba y si está lleno con 2 electrones, la segunda flecha va hacia abajo. Si empezamos a llenar el subnivel P, tiene 3 orbitales. Entonces, si tenemos 3 electrones para llenar, los 3 se colocan uno por orbital hacia arriba, tratando de abarcar los 3 orbitales. El -1, el 0 y el +1. Todos para arriba. No podemos mezclar esto y poner una para arriba, una para abajo, otra para arriba. Eso es incorrecto, según la regla de Hund. En los subniveles, pues como solo es un orbital, pues sí, uno para arriba y uno para abajo. Para llenar, según Hund, se colocan de la siguiente manera. Uno para arriba en el primer orbital, otro para arriba en el segundo orbital, otro para arriba en el tercer orbital. Y si tenemos un electrón más, entonces comenzamos a llenar hacia abajo. Esa es la regla de Hund. Tenemos que seguirla si queremos escribir correctamente sus números cuánticos. Si no seguimos esta regla, esto no nos va a ayudar para los números cuánticos. Entonces son todos para arriba y si tengo más electrones, comienzo a poner los que van para abajo. No puedo colocar todos para arriba o todos para abajo o mezclarlos a la hora de la colocación, no, sino que todos para arriba tratando de abarcar todos los orbitales. Si lleno orbitales con uno para arriba, empiezo a poner los que van para abajo siempre de izquierda a derecha. Esta es la regla de Hund. Por favor, tenemos que recordarla. Entonces, esa regla nos sirve para esto. ¿Por qué coloqué este primer electrón para arriba? Porque así dice la regla de Hund. Entonces, como iba para arriba, el número de spin es +1/2. Y ahí terminó. Eso es todo para escribir los números cuánticos. Solo hay que recordar las reglas. Entonces, recordemos que el subnivel S se llena con 2 electrones y si tiene el exponente 1, significa que solo un electrón le voy a colocar. ¿Ya? Por eso estos son los números cuánticos para este último electrón que coloqué en una configuración electrónica. Entonces, les voy a explicar el último y de ahí nos vamos a hacer ejemplos para que los entiendan más fácilmente.
Entonces, el último que nos queda es el número cuántico de spin. Este se representa como m sub s y tiene solo dos valores. Aquí no me hago bolas de ver si tiene 3, 4, 5, no. Aquí solo tiene dos valores, más un medio o menos un medio. ¿Qué significa eso? Que usted solo puede colocar uno de estos valores como respuesta para el número cuántico de spin. ¿Y qué indica este número cuántico? El sentido de giro del electrón es su desplazamiento alrededor del núcleo. Entonces, permítanme, voy a traer mi dibujito del átomo para explicarlo. Ahí está. El sentido de giro del electrón es su desplazamiento alrededor del núcleo. Si es más un medio, va en el sentido de las agujas del reloj. Podríamos decirlo que hacia la derecha. O sea, el electrón está girando así, hacia la derecha. Pero si spin queda en menos un medio, va girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. O sea, va al contrario, hacia la izquierda. Eso es todo lo que indica el número cuántico de spin, solo en qué sentido va girando. Si va girando hacia la derecha o si va girando de regreso. Entonces, no todos los electrones giran en la misma forma. Unos van a la derecha y otros van a la izquierda. O sea, que no giran en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, esa es otra información para tratar de ubicar, dar la ubicación más exacta que se pueda sobre un electrón. Lo cual, pues, sabemos que no es 100% posible porque hay un principio de incertidumbre que nos dice que nunca vamos a saber la posición exacta de un electrón, solo su posible ubicación. Eso es el principio de incertidumbre. Entonces, los números cuánticos nos ayudan a ver la posible ubicación del último electrón, del que estamos sacando sus números cuánticos. Entonces, el de spin puede ser más un medio o menos un medio. Y indica en qué sentido va girando, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Nada más eso es lo que indica el número cuántico de spin. Bueno, ahorita terminamos con la explicación teórica. No sé si hay alguna pregunta sobre eso ahorita, algo que no se haya entendido, o esperamos al ejemplo práctico. Tal vez allí se entienda mejor. A lo práctico, Miss. Vale, pasemos a lo práctico entonces. Ya todos tomaron sus datos. Les voy a colocar la tabla para que la vean de una sola, por si le quieren tomar una captura o para que veamos entonces en resumen. Los números cuánticos son el principal, que se representa con la letra N, que va del 1 adelante, son números naturales y depende del nivel de energía. El número cuántico secundario se representa con la L y va desde 0 hasta n-1, o sea, depende del número cuántico principal. Y va relacionado con los subniveles. Entonces ya sabemos, si quedó en el subnivel S es 0, si quedó en P es 1, si quedó en D es 2 y si quedó en F es 3. El número cuántico magnético M sub L tiene los valores como una escala numérica, desde el negativo, pasando por el 0 hasta el positivo. ¿Cuántos valores va a tener? Depende, 2 veces el valor de L más 1. Esa es la cantidad de valores posibles que tiene. Y está definido por los orbitales. Y el número cuántico de spin, que es M sub S, solo tiene los valores de más un medio y menos un medio. Y nos indica el sentido del giro del electrón en su movimiento alrededor del núcleo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para estos últimos dos, el magnético y el de spin, es necesario dibujar el diagrama de orbitales, que puede ser, como lo vimos acá, un cuadrito, o pues bueno, podemos simplificarnos un poquito la vida. Simplemente escribir, dibujar líneas, ¿verdad? Para no tener que hacer todos los cuadros. Entonces, veamos acá. Tengo unos ejemplos. Tenemos al elemento sodio.
Dice, escriba los números cuánticos del último electrón de los siguientes elementos. Entonces, para este ejercicio es necesario que usted pueda escribir la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, del sodio, si buscan en su tabla periódica, me dicen, por favor, cuántos electrones tiene. O sea, ¿cuál es su número atómico? 11. 11, excelente. Si su número atómico es 11, significa que un átomo de sodio, o sea, Na, tiene 11 electrones. 11 electrones que vamos a colocar en su configuración electrónica según la regla de llenado de Aufbau. Entonces, como yo no tengo la opción de colocar exponente acá, lo puse entre paréntesis, como les coloqué en el examen de repaso, ¿verdad? En el parcial número 2. Entonces acá, para escribir la configuración electrónica del sodio, escribimos primero siempre del nivel más bajo, nivel 1, con su único orbital S, llenado con 2 electrones, igual que está de este lado, 1s2. Ya lo colocamos, 1s2. Comenzamos a llenar el nivel, siempre de aquí regresamos acá al donde está la flecha, al inicio de la flecha. Bajamos al 2s. En el caso del sodio, si ya tenemos 2 electrones, pues nos sobran 9. 2s2. Ya llevamos 4 electrones, pero todavía faltan 7 para llegar a los 11 electrones que tiene el sodio. Entonces, luego del 2s2, regresamos acá a la flecha al 2p6. 2p, si colocamos los 6 electrones con que se llena el subnivel P, ¿llevamos cuánto? 2 más 2, 4. Más 6, ¿cuántos llevamos? 10. 10. 10. Entonces 10. todavía podemos empezar a llenar el siguiente. Después del 2p, la flecha nos indica que bajemos al 3s2. Se llena con 2 electrones, pero si ya llevamos 10 y solo son 11 del sodio, ¿cuántos podemos colocar nada más? 1. 1. Entonces, el último electrón que colocamos es este, que quedó en el 3s1. Ah, bueno, entonces 3s1, este es el último electrón de la configuración, entonces es el que usamos para escribir sus números cuánticos. Entonces, a ver, ¿dónde puse el del sodio? ¿Dónde fue que lo hice? Ah, bueno, lo voy a hacer aquí porque no sé qué lo hice. Bueno, voy a borrar esto y luego pues ahorita vamos a hacer sus ejemplos para que ustedes puedan repasar y entender esto. Ya que escribimos la configuración electrónica del sodio, entonces trabajemos aquí abajo, perdonen si sale algo chueco esto, del sodio, el final, donde está su último electrón, es 3s1. Entonces vamos a escribir sus números cuánticos, siempre entre paréntesis. El número cuántico principal, o sea, n, depende del nivel de energía, que en la configuración electrónica nos lo dice el número grande. Entonces, ¿qué número tenemos acá? El 3, ¿verdad? Entonces es el nivel 3. Número cuántico principal, 3. Luego tenemos el tipo de subnivel. En este caso, si el subnivel es S, para nuestro número cuántico secundario, que es L, ¿qué número le asignamos? 0. 0, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de escribir el 0, el 1 y el 2, porque es n menos 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Pero en este caso, como es el subnivel S, le asignamos el valor de 0. El siguiente es el número cuántico magnético, que es m sub L. Para ese necesitamos dibujar los orbitales. En el caso de, lo voy a hacer con rojo, del subnivel S, solo tiene un orbital, solo una línea o solo un cuadro dibujamos.
¿Cuántos electrones tiene en ese orbital? Nos lo dice el exponente, ese que está aquí, que estoy señalando con puntos rojos. ¿Cuál es su exponente? 1, ¿verdad? Según la regla de Hund, ¿colocamos la flecha para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Muy bien, para arriba. Ahí está, le voy a poner sus dos. Ahora, si L es 0, para saber el valor de M, pues es 2 veces L, sería 0 por 2 es 0, más 1, solo puede tener un valor, y ese valor es 0. Le asignamos el valor de 0, no puede tener un valor distinto. Entonces, aquí sería 0, y el número de spin depende de esta flecha. Si queda para arriba, ¿qué era? ¿Más un medio o menos un medio? Más un medio. Más un medio. Muy bien, más un medio. Ahí sí es importante colocarle siempre los valores, los signos positivo o negativo, más un medio. Esos van a ser entonces los números cuánticos del último electrón del elemento sodio. ¿Cómo sabemos cuál era el último? Tuvimos que escribir su configuración electrónica. Este representa el orbital. Si solo hay un orbital, le ponemos el valor de 0. Si hay 3 orbitales, el de medio es 0 y el de los costados sería menos un medio a la izquierda y más un medio a la derecha. En este caso, como es 3s1, pues solo le ponemos ahí 0. Y si la flecha quedó para arriba, más un medio. Si hubiésemos puesto la otra para abajo, como esa es la última, sería menos un medio. Bueno, estos serían entonces los números cuánticos del último electrón de sodio. Este es el M sub S, el número cuántico de spin. Entonces ahí está. Colocamos entre paréntesis los 4 números cuánticos. Ahora, veamos otro ejemplo. Aquí tengo, bueno, no sé si ya puedo mover esto. Ya mis. Vale, veamos. En el caso del litio, los escribí yo de una vez acá. La configuración del litio, si lo buscan en la tabla periódica, tiene el número atómico 3, o sea que solo tiene 3 electrones. Solo llena el nivel 1 con 1s2 y comienza a llenar el nivel 2 con 2s1. Entonces, a veces es fácil colocarlo. En este caso, 2s1, 2 es el número cuántico principal porque es el nivel. Al número cuántico secundario le ponemos el 0 porque es el tipo de subnivel. A subnivel S le corresponde el número 0. Solo tiene un orbital. O sea, les va a corresponde el número 0 al número cuántico. ¿Por qué no podemos ponerle otro? Y si solo tiene un electrón, queda igual que esto, hacia arriba. Entonces le ponemos el más un medio. Entonces, aunque se vean similares, siempre los números cuánticos va a haber uno que va a variar. Aquí este quedó como 200 más un medio, aunque sea 2s1. En este caso es 3s1, varía el nivel y ya hace sus 4 números pues diferentes. Entonces, de ahí trabajé el ejemplo del cloro porque tiene 17 electrones. Entonces, el cloro tiene 17 electrones, su configuración electrónica queda de esta manera. 1s2 llenado. Llevamos 2 electrones. 2s2, ya llevamos 4 electrones. 2p6, llevamos 10 electrones. Y utilizamos... ¿Qué manda? Les estoy desactivando el micrófono. No lo activen si no van a hacer preguntas, por favor. Bueno, veamos acá entonces, antes de que se nos vaya el tiempo y no hayan comprendido el tema. 2p6 llevamos 10 electrones. Comienza a llenar el siguiente nivel, que es el 3s2. Ya lleva 12 electrones. Entonces, según la regla de llenado de Hund, luego del 3s2 regresa a llenar el 3p6. Pero como ya llevamos 12 electrones y el cloro solo tiene 17, no se llena el 2p. Ay, ya qué bonita. Aquí hay un error. Aquí es 3p6.
es el nivel 3. Ya nos corresponde el 3p6. Entonces acá es 3p. Como ya llevamos 12 electrones, ¿cuánto nos faltan para llegar a 17? Faltan 5. Exactamente, faltan 5, o sea que este orbital no se llena completamente este subnivel, se queda en 3p5. Entonces, para el cloro le vamos a trabajar con esto de 3p5 y... ¿Dónde hice ese ejemplo? Perdón. Bueno, supongo que lo borré. Entonces, vamos a trabajarle al cloro el 3p, ese 3p5. Para que vean cómo sacaríamos entonces los números cuánticos del cloro. Entonces, el elemento que estamos trabajando es cloro y el último electrón de su configuración electrónica quedó en 3p con 5 electrones, ¿ya? Entonces, veamos sus números cuánticos. ¿Cómo van a quedar esos números cuánticos? Sería, a ver, número cuántico principal. ¿En qué nivel de energía está ese electrón? 3. El 3. En el 3. Entonces, ese es nuestro número cuántico principal. Coma. Número cuántico secundario. Si está en el subnivel P, ¿qué número que le corresponde a P? 1. Muy bien, excelente. Este es el número cuántico secundario, le corresponde el valor de 1. 0 es S, 1 es P, 2 es D y 3 es F. Entonces, si está en P, le toca el valor de 1. Ahora, para el número cuántico magnético o M sub L, estamos hablando de P. P tiene 1, 2, 3 orbitales. Entonces, ¿qué valores le corresponde? El valor de 0, el menos 1 y el más 1, ¿sí? Para que los vean entonces. Para que se mire esto. 0 al de en medio, menos 1 al de la izquierda, más 1 al de la derecha. Entonces, ahora, ¿cuántos electrones vamos a colocar? Son 5, porque eso nos dice el exponente. Entonces, según regla de llenado de Hund, vamos a colocar uno para arriba, otro para arriba y otro para arriba. Llevamos 3, aún podemos colocar 2 para abajo. Uno para abajo y otro para abajo. El último que escribimos fue este. Lo voy a resaltar para que usted vea cuál fue el último que escribimos. Entonces, según regla de llenado de Hund es de esta manera. Todos para arriba y luego vamos poniendo los que van para abajo. ¿En qué número quedó ese último electrón? 0. Quedó en 0. Ese va a ser el número cuántico magnético. Ahora, ¿qué número de spin le colocamos si quedó viendo hacia abajo? Menos 1/2. Muy bien, menos 1/2. Y ya está. Este es el número... Uy. Bueno, si es que escribir al borde de la pantalla ya no queda bien. Ahí está. Entonces, este es el número magnético, el número de spin, perdón. Entonces ahí tenemos. 3 es el nivel. 1 porque está en el subnivel P. 0 porque el último electrón en sus orbitales quedó en el orbital del centro, que tiene el número 0. Y menos 1/2 porque quedó hacia abajo. Entonces, esa es la forma de escribir números cuánticos para el último electrón de una configuración electrónica. Realmente es un procedimiento sencillo, si usted lo repasa y va a ver que es bastante simple. Entonces, ustedes me dicen si ya tienen este ejemplo para dar un último. Sí, Miss. Bueno, veamos entonces el último, ya lo tengo aquí escrito. Uy, se me movió esta cosa. Acá.
¿Qué ocurre con los electrones que están en niveles más altos y, por ejemplo, en el subnivel F? Entonces, en este caso, igual, aquí no sabemos de qué elemento me están hablando. Solo me dijeron que el último electrón está en 4F7. O sea, ese es su último electrón, el 7 que escribimos allí. Entonces, para el número cuántico principal, pusimos pues el número que está aquí de coeficiente. Ese es su número cuántico principal, su nivel. Para el número cuántico secundario ponemos el subnivel, que en este caso si es F, le corresponde el número 3, ¿verdad? Entonces ya sabemos, S es 0, 1 es P, 2 es D y 3 es F. Bueno, ahora para el número cuántico magnético, M sub L, tuvimos que dibujar los 7 orbitales que tiene el subnivel F. Entonces aquí hay 7 orbitales. Buscando el del centro, que va a ser 0, hacia los lados nos vamos con menos 1, menos 2 y menos 3. Y hacia la derecha con más 1, más 2 y más 3. A ver, para hacer un poco esto diferente, borrémosle el 7 y pongámosle... así vamos a cambiar esto. Y a ver, ¿qué número le quieren poner de exponente a la F? 5. Hombre, un número más grande. 14. 13. Va, a ver, ni ustedes ni yo. Dejémoslo en el 13 que dijeron. Va, 4F13. Recuérdense que puede ser hasta 14. Entonces, ya pusimos nuestros 7 orbitales del subnivel F. Ahora vamos a llenar, según la regla de Hund, esos orbitales. Un electrón para arriba en cada uno. Llevamos uno, siempre de izquierda a derecha, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como ya llenamos con uno para arriba, comenzamos para abajo. 8, 9, 10, 11, 12 y el último que pusimos es este que voy a hacer más grande. 13. Ahí están nuestros 13 electrones. Este fue el último que coloqué. Entonces, este es el que nos va a servir para el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. ¿En qué número de orbital quedó? Más 2. Muy bien. No se nos puede olvidar el símbolo, siempre el signo, pero siempre se lo vamos a colocar. Más 2. Y la última flecha que pusimos quedó hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, le vamos a colocar el número de spin. Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Y ya está. Esta es toda la magia detrás de los números cuánticos. M sub S. Y ya. Entonces, miren, para ir resumiendo ya y que ustedes se vayan con la idea correcta, siempre si la instrucción dice el último electrón, vamos a trabajar exactamente con ese último electrón, ¿sí? El último que colocamos de lo último que está en la configuración electrónica. Si me dijeran el penúltimo, no sería este, sino sería este otro que colocamos y ya varía este número cuántico. O sea, los números cuánticos son diferentes para cada electrón. Entonces, yo sí les voy a colocar solo el último, como les digo, átomos eléctricamente neutros, porque no trabajamos con iones, ni cationes, ni aniones. Entonces, así, según el número de electrones que tiene en la tabla periódica, solo es cuestión de que usted escriba correctamente su configuración electrónica y pueda dibujar el diagrama de orbitales solo de ese último, de esa última parte de la configuración, no necesita hacerlo de todo. Entonces, con la última parte de la configuración electrónica podemos sacar los números cuánticos. Así como este elemento, a ver, si usted se recuerda de la teoría, si está en el subnivel F, es del bloque de las tierras raras, los que están afuera.
si tiene el nivel 4, es de la primera hilera, o sea, de los lantánidos, y si tiene el número 13, sería desde el, veamos, F1, desde el serio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y del elemento al que acabamos de trabajar ahorita sería el iterbio. Búsquenlo, tiene el número 70. Podemos identificar incluso de qué átomo estamos hablando con que me den lo último de su configuración electrónica. Claro que sí hemos estudiado los bloques que corresponden a cada subnivel y los números de niveles que van ahí. Entonces, miren, hay bastante que se puede hacer con esta información, pero hay que repasar. La clave es repasar, estudiar, no solo memorizar, sino comprender. Entonces, hasta acá nos quedamos con la grabación de la clase de hoy. Espero que de verdad la utilicen y repasen para su evaluación de la otra semana. Entonces, aquí tenemos este video.